¿Se me escucha? Ah, sí. Sí. Bueno, bueno, respeto a las personas que se subieron puntualmente a la propuesta de la tarde de hoy. Vamos a ir dando comienzo a encuadrar un poquito la actividad de esta tarde. En primer lugar, darle la bienvenida a Diego Sisman, que ya lo veo ahí puntualmente en la pantalla, que es nuestro invitado de hoy. Y también a Gustavo Franceschetti, que es el defensor de la circunscripción número 2, defensor regional, que lo va a presentar luego a Diego y va de alguna manera a moderar. Seguramente después de la participación de Diego va a haber alguna especie de debate. Esa es la idea que tenemos. Pero obviamente, mientras se sigue sumando gente, porque siempre somos 60, todavía faltan algunos, me gustaría encuadrar un poquito lo que es la actividad de la tarde de hoy, como esta propuesta del Instituto de Capacitación de la Defensa Pública, que está en sus albores. Tenemos 2 años recién de vida y venimos desarrollando una intensa actividad, siempre apuntando a mejorar nuestro servicio y también a transmitir, si se quiere, a la comunidad valores y comprensión por parte de la sociedad de lo que significa nuestro trabajo, el trabajo de la defensa pública y el apego por el cuidado de los derechos humanos. En el marco del COVID, de la pandemia de esta situación tan rara, de esta situación irreal que nos toca vivir a la humanidad, desde el Instituto de la Defensa se nos ocurrió empezar a trabajar de esta forma, no porque sea original, sino que todo el mundo lo hace, sino porque, bueno, teníamos pensadas otras cosas de modo presencial que veníamos desarrollando con bastante éxito y en una buena dirección desde el año pasado. Pero bueno, esta herramienta del Zoom nos permitió poder llegar y con una muy buena respuesta por parte de los interesados hacia todos y poder analizar en conjunto de alguna manera el impacto del COVID en nuestra tarea, en nuestro trabajo. Entonces hicimos un primer ciclo de charlas en el cual se abordó todo el trabajo desde el punto de vista institucional de la defensa pública y también desde el ejercicio de la defensa misma. Se hizo un recorrido tanto de lo que se hace a través de la Defensoría General de la Nación, de lo que hacen otras defensorías generales de provincias hermanas que están atravesando una problemática bastante importante, y la nuestra, tanto a través de mí, que soy la defensora provincial, como de los 5 defensores provinciales, y después empezaron a participar los defensores abordando distintas temáticas que fueron surgiendo, y sobre todo en el primer ciclo de charla, lo que fue la batería de acciones que hicimos desde la defensa pública y que creemos, y lo decimos con orgullo y no sin haber soportado muchas críticas, de haber puesto en marcha el sistema judicial, el sistema de justicia penal en la provincia de Santa Fe, ante el COVID, que no podíamos mirarlo impávido, sino que teníamos que tener un movimiento que en el caso nuestro partió de instructivos generales que surgieron desde la defensa pública con una intensa participación en una política horizontal que venimos llevando, no solo con los defensores regionales, sino también con el equipo, el núcleo duro, digamos, que me acompañan, que son Martín Cáceres y Rodrigo Jiménez, en el armado de instructivos y en un accionar común y en forma colectiva que hicimos desde la defensa, no encontrando en realidad la respuesta judicial que esperábamos, pero tampoco nada. Creo que tuvimos muchos resultados y eso fue un poco el motivo del primer ciclo de charlas. Después seguimos con el segundo ciclo, que hoy es el cierre, un segundo ciclo que tuvo que ver también con las tensiones y las cuestiones que se fueron dando y que volvimos a caer en el tema del COVID, y que se relaciona con la primera parte y con esto que venía yo señalando de alguna manera muy abuelo de pájaro, el tema de la respuesta que nosotros conseguimos del sistema judicial, que no logramos alcanzar las expectativas que teníamos,
pero sí tuvimos respuesta, que mucho fue crítica, pero fue de alguna manera una respuesta, y fue una respuesta que nos permitió poner sobre la mesa cuestiones institucionales y el juego de los roles que nosotros venimos desarrollando en el Estado, y desde este lugar que es un joven lugar en la organización estatal. Esto un poco va para Diego, que es el profesor invitado de la tarde de hoy, que por supuesto conocerá, pero todo viene bien como para ir ubicándonos y poniéndonos en tema, como también para algunos periodistas amigos que invitamos. Bueno, el juez Gustavo Pérez de Urrechu, que está presente, es el autor del fallo de primera instancia del habeas corpus por el penal número 11, por Piñero. Y también algunas otras personas, como ser gente que, magistrados o funcionarios de la justicia federal, que se ven tocados de alguna manera también por este fallo. Como les decía, esto puso sobre la mesa un poco el juego de los roles y de la irrupción de estos organismos, como son el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa Pública, en lo que es la implementación de un nuevo sistema de justicia penal, en el que todavía la provincia de Santa Fe se viene acomodando, viene sorteando de alguna forma la coyuntura, que es muy difícil, que es pasar de un sistema totalmente distinto a este, un sistema de base inquisitiva, un sistema escrito, un sistema donde los roles de los funcionarios judiciales estaban muy marcados a fuego, y que nos encuentra hoy en un juego totalmente cambiado, y que nos da un protagonismo y el nacimiento de estos organismos, y que en el caso del nuestro, que es el que a mí me toca conducir en lo que es la segunda gestión, son gestiones separadas de a 6 años, que es el Servicio Público de la Defensa Penal, solamente penal. La defensa civil sigue en la órbita, si se quiere, jurisdiccional del Poder Judicial, a cargo del procurador, que antes tenía todo el Ministerio Público, fiscales y defensores a su cargo. La implementación del nuevo sistema desprendió solo la defensa penal, creando este Servicio Público Provincial de Defensa Penal. Y les decía, con una marcada ascendencia en lo que es no solamente el ámbito judicial, sino también en la comunidad. Quizás en la comunidad todavía tanto no se note, pero es una de las políticas que nosotros venimos sosteniendo, que es una política comunicativa institucional, porque la idea es transmitir a la gente, al ciudadano, a la gente que vive en la provincia de Santa Fe, cuál es el significado de la defensa pública y cuáles son los valores que desde este lugar se manejan. Y toda esta introducción justamente tiene que ver con el tema de hoy, que es el análisis. Les pedimos que a todos que muten, que pongan en silencio los micrófonos, gracias. Que tiene que ver con con la culminación de este ciclo de charlas, que es que hablemos sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe con respecto al habeas corpus colectivo y correctivo que se planteara desde la defensa pública a favor de todos los internos. En un primer momento se introdujo por todos los de la segunda circunscripción, pero lo que vamos a analizar hoy es lo que termina con el fallo del habeas corpus de Piñero exclusivamente, porque esto está ligado a una de las funciones primordiales que tiene la defensa pública, que tiene que ver con la revalorización y el resguardo de todo lo que hace a la dignidad de las personas y el apego a los derechos humanos y a las libertades. De esta manera, la defensa pública en su primera gestión, en el año 2015, introdujo un amparo colectivo que se resolvió en primera instancia en el año 2017. Tenemos presente entre nuestros, la gente que nos acompaña hoy en este Zoom, al autor, a Gustavo Pérez de Urrechu, que además es un querido amigo, un querido compañero, si se quiere, también de militancia en lo que es el asociacionismo en el ámbito judicial. En donde él después seguramente, bueno,
la idea es que hoy sea Diego quien hable. Simplemente voy a hacer una especie de esquema muy cortito y seguramente Gustavo, si le parece que un poco va a moderar, si le parece mejor a él, si alguna cosa me falta, introducirla antes para ya dejarlo a Diego. Y también estoy haciendo un poco de tiempo porque siempre se demoran un poquito en conectarse. Está por conectarse Rocío Alconada del Comité Nacional contra la Tortura y algunos periodistas que están en contacto con nosotros y que los invitamos porque le dieron difusión a este tema de una manera muy, muy cuidada y muy fidedigna realmente con lo que pasó. Bueno, como para redondear, esto comenzó en la primera gestión, que estaba a cargo del defensor provincial Gabriel Ganón, que tuvo una política muy marcada, determinando una política activa en la actividad de diario de la defensa pública, de monitoreo de inspecciones en los lugares de encierro. A partir del año 2017 me tocó continuar a mí, asumí la cabeza de este órgano que es unipersonal, la cúspide, digamos, de una organización en una forma piramidal que tenemos, con 5 defensores regionales y todo el cuerpo de defensores en la base, dividido en 5 circunscripciones que responden a las regiones de una extensa provincia con un gran territorio, con 700 kilómetros de largo y con distintas idiosincrasias muy focalizadas, muy diferentes: norte, sur, centro, Rosario, etcétera. Y se le dio mucha continuidad a todo lo que es la política que tiene que ver con el resguardo de los derechos humanos, con todo lo que tiene que ver con la violencia institucional. De entrada hice una recorrida de todos los lugares de encierro de la provincia, acompañada por la gente del registro de violencia institucional y otras afectaciones a los derechos humanos que llevamos desde la defensa pública. Y también creamos, a partir de la segunda gestión, nuevos programas y nuevas actividades fortaleciendo esta función de la defensa pública que tiene que ver con un rol institucional. En ese lugar se le dio mucha continuidad, tuvo idas y venidas esta resolución del juez Pérez de Urrechu, pero lo esencial es que Gustavo en ese momento marcó un cupo, que es un cupo que, a mi modo de ver, y hace una interpretación de las normas que campean en todo lo que tiene que ver con los lugares de encierro, por personas que están privadas de libertad por cuestiones penales, una interpretación lo más elástica que se pudo, teniendo en cuenta una sobrepoblación y un hacinamiento precedente a toda esta situación, y estableció un número en 1.448 personas para Piñero y también un cupo para lo que son los federales, que ahora no me acuerdo bien cuántos eran, y estableció, le concedió también un plazo al servicio penitenciario de 120 días para regularizar, para bajar la cantidad de internos a ese número, que era el número máximo, 1.448, y también establecer en 50 internos federales el cupo máximo de los federales. Bueno, eso después tuvo una apelación por parte del gobierno provincial, hubo una segunda instancia muy, muy confusa, muy, a mi modo de ver, un fallo muy vidrioso, y que nos llevó, como siempre, el súper esfuerzo de la defensa pública a golpearles las puertas a la Corte Suprema de Justicia de la provincia en el año 2017, perdón, 19, y llegamos a lograr un fallo que surgió hace muy poquitos días, que es un fallo inédito, donde la Corte retrotrae la situación, dándole la razón al juez de primera instancia de alguna manera, como para sintetizar el resultado de la Corte, y que a nosotros nos fortalece muchísimo, porque es el resultado de la continuación de una política, de la insistencia, de la paciencia, el de llegar a la Corte con una idea que creo que en gran medida tiene que ver con la creatividad de Gustavo Franceschetti, que es el de ir actualizando informes a la Corte, porque pasaron 5 años desde la interposición del recurso hasta que lo resuelve la Corte. Entonces, esa forma de ir presentando una actualización de la población era una forma de demostrar, miren, esto se resolvió así, pasaron tantos años y la situación no solo que no se resolvió, sino que siempre se agravó. Hoy
hay 1.972 internos en Piñero y hay 77 federales. Que además, ya como para cerrar y dejar terminada de alguna manera un poco la radiografía de lo que es Piñero. Piñero es muy complejo, es el penal que más internos tiene en toda la provincia, y la complejidad obedece a que también tiene bandas que tienen que ver con el narcotráfico, con pabellones muy complejos, con distinto grado de, digamos, de abordaje que no nos permiten progresar mucho, y por ejemplo, a las ONGs que trabajan allí, porque se creó esta figura del preso de alto perfil, que genera toda una doble vigilancia, si se quiere, por parte del servicio penitenciario y de otras fuerzas que apoyan en un segundo nivel al servicio penitenciario, y que generan una práctica de violencia institucional muy marcada, sobre todo en algunos pabellones, que llevaron a que tengamos que ir interponiendo también localmente habeas corpus y recursos en forma individual y en forma colectiva para determinados pabellones. Seguramente Gustavo después va a comentar un poquito eso. Pero a lo que quería, ya para terminar y redondear, es que otro de los logros es que la Corte también haya vinculado de alguna manera este tema con el marco del COVID. Porque como nosotros rebotábamos, para hablar de una forma muy coloquial, con los pedidos individuales que hicimos por cada uno de los internos que considerábamos que aplicaban a las distintas categorías que en forma objetiva daban los decretos nacionales y que se consideraban población de riesgo y que creíamos concienzuda y responsablemente que debían ser egresados y pasar el tiempo, por lo menos mientras dure la emergencia o hasta que esto esté un panorama un poco más claro desde el punto de vista de la salud y del contagio de esta pandemia, debían pasarlo en sus domicilios, en sus familias y demás. Tuvimos una muy baja respuesta a nivel de los jueces, pero de alguna manera la Corte en cierto punto recogió el guante de esto y lo vinculó también. Y a mi modo de ver, eso también es parte de un éxito que tiene que ver con una política pública que marcamos desde la defensa. Esto es todo, me extendí un poquito, creo, bueno, ya somos 67, así que bueno, los dejo ahora entonces en manos de Gustavo, ¿ok, Gustavo? Ok, para que lo presentes a Diego y lo dejamos charlar a él. Gracias. Y bienvenido, Diego. Muchísimas gracias por estar. Gracias, muchas gracias, Angelina. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes de alguna manera en esta actividad. Gracias, Jacqueline, por la organización. Gracias, Diego, por aceptar la invitación. Voy a usar unos breves minutos para presentar al doctor Diego Sisman. Si bien voy a caer en lo habitual, que es mencionar sus antecedentes, voy a tratar de ir un poco más allá y explicar cuáles son las razones por las cuales es el doctor Diego Sisman la persona adecuada para ayudarnos a pensar y a reflexionar sobre la sobrepoblación carcelaria en la provincia de Santa Fe y poner en contexto este reciente fallo de la Corte Provincial con lo que viene sucediendo a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Vamos por lo primero. Diego Sisman es abogado egresado de la UBA, que se ha dedicado al derecho penal y a la criminología. Después de formarse en Buenos Aires, viajó al viejo continente, hizo un máster europeo en sistema penal y problemas sociales y también un diplomado de estudios avanzados en derecho penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona y así obtuvo el título de doctor en Derecho. También es profesor honorario de la School of Justice de la Universidad de Queensland, de Australia, y es miembro de la Red Internacional de Expertos en Observatorios de Cárceles y Derechos Humanos de Ottawa, de Canadá. Desde hace varios años también es profesor adjunto en la UBA de dos materias, de elementos de derecho penal y procesal penal, y de introducción a las teorías criminológicas, y también tiene actividad de investigación. Actualmente dirige un proyecto de UBACIT llamado Punitivismo, Reforma Legal y Actitudes Punitivas en Argentina.
Actualmente se desempeña como abogado litigante y también asuntos penales, obviamente, y también tuvo un paso por la justicia en lo penal económico de Buenos Aires como juez subrogante. Un pequeño repaso por sus estudios y sus publicaciones nos muestra que el doctor Sisman tiene una formación integral en la cuestión penal, no solamente como jurista, sino también como criminólogo. Ha estudiado y ha escrito variados temas, desde temas como contrabando, responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país y en el derecho comparado, imparcialidad judicial, sistemas procesales, allanamientos, un largo etcétera, de lo que debo destacar sus libros, ¿no? Uno es un libro publicado por la editorial Didot en el 2012, que se llama Sociología del Castigo, Genealogía de la Determinación de la Pena, que fue prologado nada más y nada menos que por Rivera Beiras y Edmundo Hendler, donde hace un repaso de la determinación de la pena en su historia, por Europa, la Europa antigua, la Europa moderna, en los Estados Unidos y en el presente. Y fruto de esos estudios también tiene otro libro publicado en España por Marcial Pons, que se llama Castigo y Determinación de la Pena en Estados Unidos. Y el otro tema que también dice mucha relación con el trabajo que hacemos los defensores públicos, también publicado en Didot junto a Iñaki Anitúa, es tortura como práctica estructural del sistema penal. Pero bueno, como advertí al principio, la razón por la cual hemos convocado al doctor Sisman es que tiene una trayectoria específica en el activismo y en los estudios sobre superpoblación carcelaria, ¿no? Por un lado, ha formado parte, por ejemplo, de los equipos de juristas que presentaron amicus curiae ante la Suprema Corte de Buenos Aires en el año 2009, cuando era ya evidente el incumplimiento, sigue siendo evidente el incumplimiento por parte de Buenos Aires respecto del fallo de la Corte de la Nación, Berbisky, que data del año 2005, ¿no? Y por otro lado, es también quien tradujo al español en 2019 el libro Juicio al encarcelamiento masivo de Jonathan Simon, el reconocido profesor de Berkeley, que ha sido uno de los más críticos con el sistema penal estadounidense. El término encarcelamiento masivo describe un cambio en la escala de prisonización que tuvo el país del norte a finales de los 70, y que después se hizo visible, casi diríamos insoportable, en los años 80, cuando se pudo medir mejor cuál fue el impacto que tuvo este encarcelamiento masivo por la desproporcionalidad racial y por la evidente también ineficacia respecto de la prevención de la violencia, ¿no? Este libro, que no lo podemos dejar de leer los que trabajamos en la defensa pública, supone darle un nuevo sentido común a las cárceles, un nuevo sentido común sobre los presos, un nuevo sentido común sobre la prevención del delito, que se para decididamente en la vereda de enfrente del encarcelamiento masivo. Y también el doctor Sisman recientemente participó en un libro que tampoco podemos dejar de leer, que se llama Superpoblación carcelaria, dilemas y alternativas, que ha sido compilado por Pete Lepnik. En esta compilación hay varios artículos donde se analizan cuestiones urgentes del servicio penitenciario del país y del continente. Se analiza cuál ha sido la capacidad de rendimiento de fallos como Brown versus Plata en Estados Unidos, o Berbisky en la Argentina, o el caso de Italia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o el caso Plácido Sá Carvalho contra Brasil de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos todos donde tribunales superiores se han pronunciado respecto de qué hacer con la sobrepoblación carcelaria. Hay muchos artículos que se refieren al litigio estratégico en este punto, cuál es la capacidad de rendimiento de una ley de cupos, analizar sistemas de registración de personas presas, formas alternativas de control que no impliquen cárcel, un análisis económico del derecho, y bueno, en definitiva un conjunto de análisis sociológicos y jurídicos que giran en torno al encarcelamiento.
Por lo tanto, creo que ustedes compartirán conmigo que el doctor Sisman es la persona adecuada para reflexionar con nosotros respecto de la situación carcelaria en Santa Fe, del reciente fallo de la Corte de la provincia de Santa Fe, del cual la defensa pública fue el artífice, por haberlo planteado, por haberlo litigado, por haberlo llevado hasta máximas instancias, y nos queda todavía camino por recorrer. No hemos terminado nada porque la superpoblación sigue allí presente. Bueno, en definitiva entonces, muchas gracias Diego por aceptar la invitación y te doy la palabra. Gracias. Buenísimo. ¿Se escucha bien allí? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Jacqueline primero, Gustavo, y a todos los que hicieron posible la invitación para estar acá. Les agradezco yo, por el contrario, mucho a ustedes, a todos los presentes hoy, tener la posibilidad de poder hablar un poquito de esto y de un presente que me parece que es muy importante, como el de la Corte Provincial de Santa Fe del 3 de junio, especialmente importante para la defensa y para el trabajo de la defensa como resultado, pero me parece que también puede ser interesante para tratar de pivotear sobre él a futuro, ¿no? Como un antecedente del que se puede sacar otro jugo u otras cosas. Probablemente no podamos plantear acá más allá de más que algunas ideas, pero mi primer consejo después de leerlo sería, digamos, va a haber que pivotear sobre este fallo. Es un antecedente que vale la pena seguir insistiendo, incluso para escenarios nuevos que toquen el problema de encarcelamiento, toquen el problema de cupo, toquen el problema incluso de las relaciones provincia y justicia federal en algunas temáticas. Bueno, agradezco también la presentación en extenso a Gustavo, que hasta me permitió a mí acordarme cronológicamente de algunas cuestiones en las que habíamos participado. El tema cárcel y el tema castigo en sí mismo siempre fue algo que me interesó, por lo menos en los últimos años, desde una mirada académica, también desde una mirada práctica, cuando hablamos de los antecedentes. Yo a veces, de acuerdo al ámbito que esté, menciono más la parte de mi experiencia práctica, o en el litigio, o en la justicia, que en el caso fue la justicia en lo penal económico durante varios años, hasta que me fui a la actividad privada, además de la academia. ¿Por qué? Porque a veces en distintos espacios también el centro de las discusiones que tenemos puede ir girando de acuerdo a las necesidades que tenemos, ¿no? A mí me interesan las mesas académicas y me gustan mucho, y uno puede hablar sobre proyectos de castigo a 20 años o discusiones internacionales, pero también sabemos que cuando entramos en el terreno de lo práctico lidiamos con otras realidades día a día. Esto no quiere decir perder nuestros principios y nuestras enseñanzas principales, pero sí saber que se van a lidiar con muchas cuestiones que involucran agencias judiciales, posibilidades de respuesta de fiscales, jueces, tribunales superiores, medios de comunicación, la mirada de la opinión pública o la expresión de la opinión pública, o lo que se dice que entiende la opinión pública. Por eso muchas veces encaré los trabajos más allá de la cárcel en sí mismo, pensando en las formas de castigo, actitudes frente al castigo, y otras cuestiones que me permitían conectar, podríamos decir, la ejecución penal y el derecho penal en sí mismo con la criminología, la sociología del castigo, incluso la historia y otras disciplinas sociales afines. En este tipo de temáticas me parece que es muy interesante lo que nos puede dar las miradas transdisciplinarias en este sentido, que acuden a más de un tema. Me parecía que para llegar al fallo valía la pena, bueno, irnos desde, como en el Google Earth, irnos desde lo más extenso y tal vez con un poco más de historia para llegar a la situación concreta acá y ver qué podemos sacar en limpio del fallo, de las enseñanzas, y bueno, qué discusiones, ¿no? Ya adelanté que me parece que es un fallo importante al que se le puede intentar sacar más cosas. Pero vamos un poquito más atrás, ¿no? Cuando hablamos de estos problemas de sobre o superpoblación, que pueden ser utilizados como sinónimo, o pensar la superpoblación como el crecimiento en la cantidad de plazas carcelarias de un país, la sobrepoblación más vinculada con la idea de hacinamiento de algunos
institutos penitenciarios o cárceles en particular. Básicamente estamos hablando de una temática relativamente reciente, o sea, la cárcel, los problemas de la cárcel, la violencia en la cárcel, los derechos de los presos y muchas otras cuestiones han existido básicamente acompañando la historia de la cárcel. Ahora, cuando llegamos a esta problematización de la sobrepoblación, vamos a ver que llegamos a una problematización de una manera mucho más reciente en términos históricos, ¿no? Si pensamos en Estados Unidos, que es el gran país encarcelador, y por eso también mi interés en la experiencia de este país, vamos a ver que el problema de sobrepoblación, de gran crecimiento del número de encarcelamiento, entendido eso como superpoblación o sobrepoblación del país, comienza a mediados de los 70. Se vuelve mucho más fuerte en los años 80, y esto genera respuestas y un gran número de reformas legislativas, y también muchas discusiones sobre la finalidad del castigo en sí mismo. Por eso, si nosotros leemos el libro de Jonathan Simon, que mencionaba Gustavo hace un ratito, Juicio al encarcelamiento masivo, centrado en un precedente específico muy importante del 2011 de la Corte Suprema Federal, que fue Brown versus Plata, vamos a ver que aparecen allí también los cambios que se dio en la historia estadounidense, en materia incluso de reformas legales y el modo en que justificaban el castigo. Es decir, cómo en los años 70 la resocialización, que hoy para los países latinoamericanos sigue jugando normativamente como una apuesta muy fuerte, aunque sea normativamente, podemos discutir si la cárcel resocializa o no en la práctica, pero la apuesta normativa sigue estando presente en nuestros lineamientos jurídico-penales, tratados internacionales, disposiciones propias de las leyes de ejecución penal. Pero en Estados Unidos esto no fue tan claro en los años 70, o mejor dicho, la mirada resocializadora comenzó a ponerse en discusión y llevó a diversas discusiones sobre lo que nosotros llamaríamos justificaciones del castigo. Esto hace que haya sido bastante más complicado, incluso en materia de litigio, cuestionar algunos problemas que para nosotros serían propios de la violación al artículo 18, ¿no?, de la Constitución Nacional, tratos crueles, inhumanos o degradantes en términos más internacionales, porque en gran medida había que discutir también cuál había sido la opción de determinado Estado americano a la hora de fijar sus políticas de castigo, ¿no? Y esto llevó a las grandes discusiones que también interesaron a varios autores en términos recientes sobre la cárcel convertida en un depósito, la presencia o no presencia de la cárcel depósito entre nosotros, una cárcel que ya no pretende ser juzgada a partir de su orientación resocializadora, sino que se contenta con establecer la privación de derechos de ciertas personas por un tiempo determinado, básicamente sacarlos de circulación por un tiempo determinado, lo que habitualmente llevaba a que esos tiempos se hicieran muy extensos. Y eso también fue lo que dificultó en cierta medida el litigio sobre la proporcionalidad de la pena o del castigo y otras, digamos, discusiones que nosotros podríamos traducir fácilmente a determinadas disposiciones constitucionales básicas, ¿no? La dignidad humana, el principio de proporcionalidad de la pena, la finalidad resocializadora, y así en más. Las necesidades de resocialización y así en más. Antes de pasar a un poco a otros lugares, a lo que llega a Sudamérica, porque a Sudamérica, básicamente el problema del encarcelamiento llega más tardíamente, más en los años 90, Argentina, Brasil, de una manera muy, muy fuerte, en los años 90 comienza a incrementar masivamente su población encarcelada. No todos los países llegaron a tener, como Estados Unidos, 2.300.000 personas en la cárcel en total, ¿no? Brasil al día de hoy tiene 770.000. Brasil es un caso donde fácilmente la etiqueta de encarcelamiento masivo es aplicable. Para algunas pautas internacionales, tener una ratio mayor a 200 encarcelados cada 100.000 habitantes, que es lo que tiene Argentina en estos últimos años, habilita hablar de encarcelamiento masivo, ¿no? Pero en todo caso serían encarcelamientos masivos muy diversos, ¿no?, los que podemos encontrar en Brasil o en Estados Unidos, pero no problemas enteramente diversos. En Estados Unidos dijimos, las primeras respuestas intentaron ser legislativas. Y cuando repasamos, bueno, pero ¿qué se ha hecho? Una vez detectado el problema del encarcelamiento,
masivo, del sobreencarcelamiento que venía de la mano de la superación de las plazas. ¿Qué es lo primero que hicieron? Intentaron construir prisiones más grandes. Prisiones que tenían capacidad para 4.000 personas, y que se desbordaban también y que daban lugar a otro tipo de problemas. De la mano de esto vinieron las prisiones de máxima seguridad, para identificar a ciertos grupos específicos, que también fueron parte de los antecedentes judiciales que llegaron al fallo de la Corte Suprema de Brown en el 2011, luego de haberse discutido diversas alternativas que tenían que ver con las imposibilidades de prestar salud psíquica y salud física en las prisiones de máxima seguridad, ¿no? Pero en todo caso, este sobreencarcelamiento dio primero lugar a reformas legislativas, ¿no? Y las reformas legislativas, algunas de las más llamativas, por eso yo entré de alguna manera a interesarme en la determinación de las penas, planteaban un sistema, lo que podríamos traducir como un sistema de determinación de las penas, que incluía, piensen ustedes, en Estados Unidos 50 estados distintos con 50 legislaciones distintas, ¿no? Procesales y sustanciales, que incluían entonces estos códigos penales, o estas leyes penales, incluían cálculos preestablecidos para que la aplicación de los jueces de estas penas no llevara a superar un 95% de las plazas carcelarias que existían. O sea, algo que en los 70 y en los 80 se vio como un intento de respuesta muy innovadora y en el que en cierta medida se confió para no terminar en la sobrepoblación carcelaria. Esto en algunos estados funcionó más o menos mejor, como Washington. En otros lugares, como el sistema federal, fue un desastre absoluto. Y también el estado de California, por ejemplo, que es el estado que a nosotros nos suena bastante similar a la provincia de Buenos Aires. Es el estado que tiene el mayor problema de sobrepoblación carcelaria, paradójicamente, luego de haber sido hasta los años 70 el estado más progresivo, más innovador en materia resocializadora. Por eso es un caso que fue tan importante el cambio que dio California a mediados de los 70 y que llevó a un problema que existe hasta los últimos años, pero que existe hasta el día de hoy, ¿no? Menos marcado que los últimos años, pero que existe hasta el día de hoy. Esos intentos legislativos básicamente no dieron frutos por lo menos claros. En los años 80-90, la gran respuesta intentó venir de la mano de la construcción de nuevas cárceles. Y de la mano de la construcción de nuevas cárceles vino la expansión privatizadora de las cárceles. En un modelo que en Latinoamérica tuvo, en realidad fuera de Estados Unidos, ni siquiera en Inglaterra tuvo el desarrollo que se dio en Estados Unidos. Inglaterra lo tuvo fuerte, pero en términos comparativos es muy distinto. Y en Latinoamérica hubo algunos, digamos, semillas de este intento privatizador, por ejemplo en Chile, por ejemplo en otros lugares, a pesar de que cuando se habla de privatización de cárceles se puede hablar de privatización de distintos tipos de servicios, ¿no? En Estados Unidos se van todas las facetas: la construcción de cárceles, la privatización de los servicios de comida, la privatización del trabajo, la provisión de uniformes y de personal penitenciario, ¿no? Todo podía ser privatizado. Bueno, ese modelo de 80, 90 también podríamos decir que empezó a perder peso más tardíamente. No le puedo poner una fecha, pero llega a los 2000 perdiendo peso incluso en Estados Unidos. En cierta medida pierde peso por las críticas a numerosas investigaciones sobre la privatización, pero también por la imposibilidad de construir nuevas cárceles al ritmo que la demanda lo exigía. Y acá yo lo único que destacaría es, para traerlo un poquito a la realidad, probablemente la solución de sobrepoblación carcelaria de algunas pocas plazas pueda resolverse transitoriamente a través de la creación de módulos o nuevas unidades penitenciarias, incluso en los lugares o países que pueden construir estos nuevos institutos. Pero lo que la experiencia muestra es que esa solución termina durando muy poco y al poquito tiempo vuelve a haber un problema. Cada vez que hay espacio, ese espacio termina siendo desbordado. Al día de hoy, con el COVID, en los informes internacionales surgió que hay 120 países que tienen problemas de sobrepoblación carcelaria. 120 países cuyas plazas, por supuesto debe haber distintas formas de medir estas plazas y discusiones internas, pero en todo caso cuyas plazas
son absolutamente insatisfactorias en comparación con el número de personas alojadas que tienen en términos generales. Y sabemos que, por supuesto, dentro de cada país, diversos estados o distintas provincias, o incluso en una misma provincia, puede haber situaciones muy distintas en cuanto a unidades penitenciarias. Pero yo destaco esto también porque el problema no es de Santa Fe, no es de Argentina, no es latinoamericano ni americano, sino que en cierta medida es mundial. Y esto es negativo en algún sentido, pero también es positivo, porque no estamos planteando un problema coyuntural que se está dando en un momento determinado. Estamos hablando de problemas estructurales que están intentando ser respondidos de manera estructural. Y retomando algo que decía Jonathan Simon, y que me parece interesante a la hora de pensar el problema de sobrepoblación, no es solo, esto escrito mucho antes del COVID también, no es solo un problema de números la sobrepoblación, es un problema, no es solo cuantitativo, es un problema cualitativo. O sea, ponen en jaque, ponen en juego directamente las implicancias de la privación de libertad. No es solo un problema de número, no puede ser equiparado, esto lo diría yo, el ejemplo es bastante malo para Jonathan, a el exceso de personas en un ascensor. No, pone en discusión un montón de dimensiones de lo que implica el encarcelamiento. Pone en discusión cuestiones de seguridad, prestación médica psicológica, prestación médica física, violencia en la cárcel, posibilidad de motines, excede también a los propios presos. Lo interesante es que en algunos lugares, donde están más organizados, el caso, por ejemplo, de Estados Unidos que mencionamos, pero porque es un laboratorio, con 50 estados es como mencionar toda Europa, ¿no? Con 50 estados con propias regulaciones y sistemas penitenciarios, es como hablar de la experiencia europea. Bueno, lo notorio de esto es que son los propios, en cierta medida son los propios, es el propio personal penitenciario el que exige despoblar las prisiones por determinados riesgos. Anteriormente los riesgos de violencia y actualmente los riesgos de COVID, porque también se contagian el personal penitenciario. Entonces, con personal penitenciario más sindicalizado, como existe en muchos estados, estos reclamos existen, son fuertes y logran tener una presencia. Pero me parecía interesante el concepto de no es solo un problema de los presos tampoco, es un problema de los presos, sus familiares y el personal penitenciario que interviene día a día. Porque esto también le da una dimensión diversa. E insisto, sigo hablando previo al 2020, con un escenario COVID en el que nadie pensaba el año pasado, de hecho, nadie pensaba cuando en el 2017 se fijó el cupo carcelario de la unidad 11, nadie lo pensaba en el 2018 cuando se incumplió ese cupo carcelario, nadie lo pensaba a esta altura del año pasado, fue el 4, ¿no? El 4 de junio del año pasado, cuando Pérez Urrucho, el juez Pérez Urrucho dispuso nuevamente la medida de cumplimiento, que luego de ser apelada llega a la Corte. Entonces, este problema estaba antes del COVID, sin duda. Después vamos a ver un poquito qué dimensión nueva le da a nivel internacional el COVID. Dijimos, este tipo de problemas comenzó a verse, más allá de en algunas unidades en particular, en los años 90, en países como Argentina o como Brasil, que en este momento es el tercer encarcelador a nivel mundial. Es decir, nuestro vecino más cercano es el tercer encarcelador a nivel mundial, ¿no? Lo que le da una dimensión a la problemática muy significativa. Pero decíamos, ya estaba. Este problema ya estaba por todos los efectos que tiene, que mencionamos hace un ratito, en la vida en prisión, y que son cualitativos y no solo cuantitativos. Y necesariamente la justicia tenía que expedirse de manera rápida en este sentido. Ahora además, en este año 2020 se sumó un tema muy particular que es el tema del COVID. Y uno podría pensar, bueno, países como Estados Unidos, que han sido más punitivos, incluso en un contexto particular, con una presidencia que no llamaríamos particularmente progresista en materia de derechos penitenciarios, y que de alguna manera baja una línea fuerte en el ámbito federal, a pesar de que hay también muchas instituciones con sus propios roles y sus disputas internas, uno podría pensar, bueno, en un país tan punitivo como Estados Unidos, más allá de que se haya amesetado el número del encarcelamiento, más allá de que hayan existido fallos importantes como Brown,
que tuvieron un efecto interesante, pero que, digamos, Jonathan, en una entrevista que hicimos cuando presentamos el libro compilación que mencionó Gustavo también, de Leonardo Pitlepnik, estuvo en una videoentrevista en la Facultad de Derecho, y él lo que repetía varias veces era, bueno, tal vez fui un poco optimista en el 2011. ¿Por qué fui un poco optimista? Porque el fallo fue 5-4, porque a los 2 años 2 de los jueces que habían votado por la mayoría se retiraron, porque la línea de los precedentes posteriores que pensé que iba a permitir sacar otros precedentes de la Corte, digamos, no se dio de la forma que uno hubiera querido, pero sin embargo en California esto significó una reducción muy importante, y digamos, el uso de un gran número de criterios para determinar cómo descomprimir la población carcelaria del estado de California. Y el número que estamos pensando que Brown le pidió a California que redujera, esto venía confirmando una decisión de un tribunal estatal en California, no era una reducción de 400 o 500, era una reducción de más de 40.000 personas. Le dio 5 años, esto fue incumplido, digamos, también nos muestra la enseñanza de que necesariamente hacer ejecutorias las decisiones, incluso de tribunales supremos, es muy complejo. Pero en el medio hubo cambios significativos. Ahora, el número que le ordenó, de alguna manera, a California reducir eran más de 40.000 personas encarceladas. Estamos hablando de un número que, planteado incluso mucho menos en términos argentinos, sería escandaloso probablemente para la opinión pública. Sería muy difícil decir, van a salir a lo largo de estos años 40.000 personas de las cárceles. Por supuesto, y es entendible el impacto que puede sentirse al escuchar esto. Ahora, Estados Unidos, que, como sabemos, o los distintos estados, California entre ellos, que constituyen los Estados Unidos, que difícilmente podríamos calificar de primera como poco punitivos, de primera, digo, después hay mucho para analizar y muchas diferencias, a pesar de ello, no generaron una reacción de resistencia a estas disposiciones de la Corte. Y en algún punto, lo que decían autores como Jonathan Simon y otros es, probablemente no haya forma de que este tipo de reducciones se produzcan de otra manera, es decir, a través de recomendaciones o modificaciones legislativas o decisiones de otros poderes, si no interviene la justicia con una decisión fuerte sobre estos temas. Esto es algo que nosotros también podemos ver en otra materia, me voy un poquito de tema, pero es algo que también dice un autor muy conocido que es David Garland en materia de pena de muerte. Él ha escrito en materia de pena de muerte específicamente para ver qué pasa que Estados Unidos es el único país, la única democracia occidental industrializada que sigue manteniendo la pena de muerte. Analiza todas las tensiones y los problemas que llevan a que la pena de muerte no pueda desinstalarse fácilmente, sigue teniendo alguna dosis de popularidad, los gobernadores que han llegado a la presidencia han llegado a partir de posiciones al menos no críticas contra la pena de muerte, repasa todos los discursos desde Michael Dukakis de 1988, que fue el último candidato a presidente que se expresó en contra de la pena de muerte, y marcando, digamos, una historia, un fantasma negativo, ¿no? Ni Obama se expresó en contra de la pena de muerte. A lo sumo se expresó de la administración de la pena de muerte, los problemas de administrarla arbitrariamente, desigual, el impacto contra los afroamericanos, pero no categóricamente contra la pena de muerte. Y de alguna manera extrae un texto que también está traducido al castellano por la editorial Didot, yo ahí colaboré con la revisión de la traducción nada más, pero me parecía que tenía cosas muy interesantes, extrae muchas enseñanzas sobre federalismo en Estados Unidos, sobre el poder de los gobernadores, sobre el poder de la política, y su conclusión final es, no va a salir por una encuesta, por una ¿cómo se llama?, encuesta pública el fin de la pena de muerte, tiene que surgir de una decisión certera y firme de la Corte Suprema que recuerde, pero que vaya más allá del famoso precedente Forman de 1972, en donde la Corte Suprema, por primera vez en su historia, pero solo por 4 años, porque luego cambió su integración, dijo, la pena de muerte, del modo en que se impone en los Estados Unidos, es inconstitucional. Pues, se va a requerir lo que a mí me resulta interesante de este tipo de lecturas, con todas las diferencias que podemos encontrar, es, lo que nos está diciendo es, tiene que ser un pronunciamiento judicial que le ponga freno a esto. No va a haber otro tipo de pronunciamientos. Ahora,
volviendo al 2020 y al COVID, decíamos, en este escenario uno podría pensar que Estados Unidos fue uno de las plazas más reticentes a tomar injerencias en materia de desencarcelamiento para lidiar con el COVID-19. Y sin embargo, vamos a ir hace un par de meses, a ver si lo tengo para acá, hay un memo del Procurador General Federal de los Estados Unidos pidiéndole a los fiscales que reduzcan la población encarcelada a través de otras formas o medidas alternativas, muchas similares a las que se vienen discutiendo aquí, vinculadas con no prisión preventiva, gravedad de los hechos, situaciones de salud de las personas encarceladas, y algunas otras similares a básicamente las que nosotros hemos hablado. Lo interesante de esto, y está pensando en, estas directivas hablan de, al día de hoy dicen, en el informe de la página, dicen que gracias a esta directiva, que creo que es de marzo o de abril, del Procurador General, se cesó el encarcelamiento de 4.600 personas en el ámbito federal que pasaron a detención domiciliaria en su gran mayoría. Y da cuenta también del número de personas contagiadas por COVID, que son 2.000 en el ámbito federal, 2.000 personas privadas de la libertad y 161 integrantes del servicio penitenciario federal contagiados por COVID. Ahora, lo interesante de esto, que también podríamos sacar es, en un país cuyo esquema adversarial acusatorio ha sido reconocido como el ejemplo más fuerte de las últimas reformas penales que inspiraron a 16, 17 países de Latinoamérica en una década y media, y entre ellas a muchas provincias argentinas y a la reforma federal, es el jefe de la acusación, es el jefe de los fiscales el que se hace cargo, no solo de, digamos, no solo se hace cargo de el poder que tiene en materia de persecución penal pública en un esquema acusatorio o adversarial, sino que se hace cargo, por supuesto debe depender también mucho de la persona que está al mando, pero se hace cargo del problema del encarcelamiento como un problema que atañe necesariamente al Ministerio Público de la acusación. Y ese me parece que es un elemento muy interesante. Si existe un poder mucho más marcado en un sistema acusatorio que en un sistema inquisitivo, esto también implica una responsabilidad mucho más marcada por parte de quien acusa, porque sin duda introduce un elemento central, más allá de la decisión judicial, introduce un elemento central que puede obstaculizar o acelerar el envío de personas a prisión. Y por lo tanto hay una responsabilidad de la mano de esto. ¿Por qué menciono esto? Porque yo tengo presente, como comentaba Jacqueline, y creo que mencionó Gustavo también, la importancia que tuvo la reforma procesal penal en Santa Fe, la implicancia que tuvo en el 2014 con una disminución inicial del número de encarcelados, y tal vez más fuerte en materia de prisión preventiva, pero que a lo largo del tiempo y de la mano del aumento de encarcelamiento en Argentina en general, que fue muy fuerte en los últimos 4 o 5 años, terminó perdiendo por lo menos la ganancia que se esperaba, la ganancia que prometía el sistema acusatorio en materia de presos preventivos, es decir, la restricción de los presos preventivos, y también terminó perdiendo la ganancia en cuanto a disminución del número de encarcelamiento en términos generales, ¿no? No solo la rapidez y el sistema acusatorio evidentemente iban a permitir obtener mejores condiciones en materia de encarcelamiento, ¿no? El impacto seguramente es muy difícil de evaluar, y ni siquiera me parece que vale la pena plantear, como algunos autores plantean, que el acusatorio termina llevando a más presos a la cárcel, aunque restrinja la prisión preventiva. Pero en todo caso, la promesa de solucionar determinados aspectos, en muchas experiencias, y entre ellas la de Santa Fe, no se vio de una manera tan prístina como se prometía. Entonces, atar de alguna manera al Ministerio Público también a la responsabilidad de las prisiones me parece que puede ser un tema interesante en un modelo que se dice acusatorio, claramente lo es, y que fomenta y defiende la importancia de este cambio procesal tan importante en algunos ámbitos. Mencionamos al otro gran
encarcelador en Sudamérica. Ese otro gran encarcelador es Brasil, ¿no? Dijimos, nuestro vecino, el tercer caso a nivel internacional. Brasil con 770.000 personas encarceladas en marzo de este año. Y muchísimas, no tengo ahora el número, pero muchísimas en detención domiciliaria ya. Un número que es muy elevado y que se suma al número de encarcelados por razones obvias, para tratar de combatir en cierta medida, o por lo menos de no empeorar el gran encarcelamiento que existe. Bueno, quien estuvo trabajando mucho en Brasil desde el COVID, desde marzo, fue el Conselho Nacional de Justicia, que es una especie de consejo de magistratura a nivel nacional, con distintos tipos de facultades, atribuciones, una estructura muy amplia, una sede en Brasilia, muy vinculada, muy cercana entonces a las plazas políticas, si se quiere. Bien. Y el Consejo Nacional de Justicia, entre otras recomendaciones, como la de la Organización Mundial de Salud, la Corte Interamericana, el Consejo Europeo y otras organizaciones a nivel internacional, en cuanto se vio el COVID, dispusieron recomendaciones proponiendo necesariamente, bueno, identificando que las cárceles iban a ser un lugar particularmente conflictivo, que esto iba a dar lugar a que se pronunciaran muchos de los problemas que ya venían estando presentes, y recomendando una excarcelación selectiva de acuerdo a distintos niveles de gravedad que son bastante parecidos a que los que discutimos en Argentina en cuanto a gravedad del delito, bueno, los que evitar la prisión preventiva en primer lugar, la gravedad del delito, anticipar las libertades condicionales que están cercanas a salir. Naturalmente algo que sé que Santa Fe también ha tenido, y es no solo anticipar libertades que están por llegar, sino hacer ejecutivas y rápidas las libertades que ya están en condiciones de hacerse efectivas y por razones que podríamos llamar más o menos burocráticas, terminan demorándose. No poder hacer efectivas inmediatamente algunas libertades que están en condiciones, lo que llaman, o lo que llamamos habitualmente presos pasados, es decir, que podrían estar en condición ya y por alguna discusión judicial administrativa termina demorándose esa decisión. Bueno, Brasil en abril y mayo redujo 32.500 personas el número de encarcelados. En pleno, digamos, en pleno gobierno de Bolsonaro. También un elemento bastante interesante para pensar, menciono el caso de Estados Unidos, les menciono el caso de Brasil, hay otros en Inglaterra, Escocia también redujo más de 4.000, no sé si se hicieron efectivas todas, pero por lo menos propuso reducir más de 4.000 encarcelados, y la propuesta de reducción de personas encarceladas en momentos de COVID se dio básicamente en todo el mundo. Lo interesante de esto, incluso mencionando los casos especialmente conflictivos, es que hoy podemos hablar incluso de algo que tal vez el fallo menciona en algunos votos, recuerdo el voto de Orbeta y algunos votos más, que menciona especialmente la irrupción del COVID, más allá de la discusión que estaba sobre población que estaba llegando, pero que nos permiten ver que ya hay un nuevo consenso que nos muestra el problema del encarcelamiento frente a la pandemia. Hay un nuevo consenso que es internacional en la materia. Se puede dar lugar a distintos tipos de soluciones, distintas propuestas, distintas instrumentaciones. En algunos países que no están tan pasados en materia de encarcelamiento, el problema tiene más que ver con el contacto con la familia, con el contacto con las visitas, con poder mantener las acciones efectivas de los organismos para la prevención contra la tortura, los ombudsman penitenciarios o el procurador penitenciario en las mismas condiciones que se mantenía antes, ¿no? En algunos lugares el problema principal tiene que ver con que la autoridad penitenciaria no utilice más las celdas de aislamiento justamente como defensa frente a situaciones de COVID. En algunos problemas de Latinoamérica el tema principal tiene que ser, pasa por proveer agua potable a lugares de encarcelamiento en donde las condiciones son tan conflictivas que incluso el agua potable se convierte en un bien de lujo, pero extremadamente necesario en este contexto. Ahora, en todo caso hay un nuevo consenso común penal que muestra que el encarcelamiento, podríamos decir, no puede darse a costa de todo. Traducido a términos un poco más jurídico-penales, que la privación de libertad
no puede, incluso en situaciones alegadas, digamos, de riesgo, son íncitas a casi cualquier encarcelamiento, ¿no? La idea de control de delito, prevención del delito, incluso frente a este tipo de consideraciones, el encarcelamiento propuesto como una forma de privación de libertad moderna no puede restringir otros derechos que hoy se consideran esenciales a cualquier forma de civilización moderna, ¿no? Y que nosotros, digamos, jurídicamente, como decimos, planteamos a partir de ideas como el derecho a la resocialización o al trabajo en la cárcel, las visitas familiares, derecho a la comunicación, prohibición de penas o tratos inhumanos o degradantes, prohibición de penas crueles o prohibición de la tortura y fenómenos similares, ¿no? Y me parece que sobre este consenso también puede trabajarse bastante en el futuro de lo que sería la lectura de la decisión de la Corte Suprema. Por ahí me extendí un poquito en tiempo y entonces quiero llegar a la decisión en sí. Por supuesto que la decisión del juez de primera instancia que mencionaron que está entre nosotros, aunque no lo encontré en pantalla, me parece por demás importante y necesaria. Veo diversos problemas que claramente están obstaculizando las posibilidades de hacer ejecutiva una decisión de estas características. El problema el problema sobre las plazas y los presos federales, naturalmente, el problema entre Poder Judicial y Poder Ejecutivo en materia penitenciaria también, el problema del tiempo, ¿no? El fallo llega y se resuelve en junio del 2019, planteando un problema que se identificaba de sobrepoblación ya en el 2018, ¿no? Recién escuchaba el número, comentaba Jacqueline, 1972, en la unidad 11, al día de hoy, ¿no? Cuando se planteó esto en el 2017-2018, creo que eran 1.500 y algo personas sobre un cupo establecido en 1.444 plazas. Naturalmente, lo que a uno le queda en claro de la lectura de este fallo es su importancia, el reconocimiento de la importancia y de la violación de derechos que implica la sobrepoblación carcelaria, la importancia de la fijación de un cupo de carácter judicial y no administrativo, el problema que en otros lugares, bueno, tiene que ver con la fijación administrativa del número de plazas, que también es muy discutible, incluso la contabilización de lo que se llaman como camas malas o bad beds, ¿no? En el sentido de camas que multiplican el espacio en donde pueden convivir distintas personas, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fija en un número X de metros cúbicos, pero que en todo caso nos muestra que un gimnasio, una cocina u otro tipo de espacio o un baño no puede convertirse en una celda que aloje un número X de camas para aumentar la capacidad de una prisión en particular. Bueno, todo esto está fijado, imagino que una discusión muy extensa, y leyendo los antecedentes se ven la cantidad de intervenciones, incluso intervenciones de arquitectos facultados para poder establecer el número, el cupo máximo de la unidad número 11, ¿no? De Piñero. Ese cupo está fijado. Claramente es fácil también por las informaciones acompañadas, y se advierte esto en la decisión de la Corte Suprema, que el cupo estaba excedido ya en el 2018 cuando se hace la denuncia y previo a la decisión del 2019. Bueno, naturalmente por la información actual vemos que ese cupo sigue excedido y de hecho que el número se ha incrementando también la problemática en sí de la sobrepoblación que existía en el momento en que se plantea el nuevo habeas corpus en el 2018. El problema que veo ahora es cómo hacer ejecutivo rápidamente esto, en donde básicamente esta decisión en la que básicamente todo el mundo está de acuerdo. Y como en esta decisión todo el mundo está de acuerdo, en que el problema de sobrepoblación, en la excedencia del cupo, en que los presos federales excedieron el convenio de las 50 plazas en mucho y que no hay respuesta, en particular porque el sistema federal desde el año pasado está en emergencia penitenciaria, aunque ahora por el COVID redujo muchísimo el tema de plazas, en marzo del año pasado se declaró en emergencia penitenciaria también. Bueno,
evidentemente, las expectativas de que los diálogos entre provincia y nación sean fructíferos y rápidos son difíciles de creer. Y en razón de esto entiendo que necesariamente los jueces que han dispuesto decisiones conociendo la existencia de esta sobrepoblación carcelaria al día de hoy, necesariamente van a tener que tomar decisiones antes de que el problema pueda resolverse a lo largo del tiempo a través de esta clase de convenios. Estos convenios probablemente van a servir de Santa Fe para el futuro, ¿no? Lo mismo que los planes de construcción de nuevas cárceles, pero no van a resolver un problema que se da en el presente, pero porque viene hace varios años, viene acumulado desde hace varios años. Entonces yo creo que necesariamente este fallo de la Corte tiene que emplearse como herramienta, más allá de su dispositivo, tiene que ver la forma de emplearse como herramienta para obtener decisiones concretas por parte de jueces que disponen libertades o que tutelan el encarcelamiento al día de hoy, bueno, en el penal número 11 y por supuesto en otros penales de Santa Fe que seguramente tienen menor problemática, pero en donde la decisión de la Corte está marcando un camino bastante claro. Para finalizar entonces, no hay soluciones muy mágicas. Dentro de las soluciones, no hay soluciones al estilo Noruega, ¿no? En donde en Noruega, por ejemplo, para evitar la sobrepoblación carcelaria, lo que hacen es tener presos en lista de espera. Tienen muy pocos presos, y las condenas son muy cortas, tienen presos en lista de espera. Entonces, un gran número de condenados esperan el momento oportuno para ingresar a la cárcel, esperan un recambio, ¿no? Cuando sale alguien de la cárcel, tienen vacante para ingresar a la cárcel. Ese tipo de sistemas para Latinoamérica, naturalmente, y tampoco para Argentina en particular, van a resultar satisfactorios. Ahora, los países que instaban a la construcción de nuevas cárceles hoy no lo están haciendo. Hoy Estados Unidos no está instando a la construcción de nuevas cárceles para resolver su problema. Es diferente, ¿no? en cantidad, pero su problema de encarcelamiento masivo. En el mejor caso está instando a toda una industria que ha venido reemplazando la industria de la privatización de las prisiones, y es la industria del monitoreo electrónico. Y donde ahí también hay muchos interesados, hay ingreso de toda una actividad privada de manera muy fuerte que está muy interesada en la venta, alquiler o distribución de monitoreo electrónico, ¿no? Pero en todo caso, y más allá de discusiones particulares, todo esto está llevando a que la sobrepoblación carcelaria básicamente no se sostenga, y no se sostenga políticamente, ¿no? Lo interesante de Estados Unidos es que no lo sostiene la izquierda y los liberales, que no lo hacían antes, pero hoy no la sostienen los conservadores tampoco. Ni siquiera los representantes del conservadurismo republicano, a partir de la crisis del 2008, están votando a favor de la construcción de nuevas cárceles o ampliación del espacio penitenciario. De alguna manera, esto está mostrando el techo al que llegó el problema del encarcelamiento masivo, ampliado, la sobrepoblación en Estados Unidos y probablemente en un gran número de países. El COVID de este año lo que nos está mostrando es un consenso enteramente distinto para instrumentar medidas alternativas, y en los países que tienen mayor problema de prisión preventiva, en el caso de los latinoamericanos, un uso muchísimo menor de la prisión preventiva solo para casos particularmente concretos, ¿no? Una justificación, una legitimación mucho menor de la prisión preventiva en un contexto de sobrepoblación carcelaria. Me parece que en ese sentido, desde la perspectiva de defensa pública, el fallo de la Corte en un escenario de COVID como el 2020 tiene que ser aprovechado para pivotear y dar lugar a, digamos, nuevos ejercicios de planteo. No es que estoy queriendo estimularlos a que se enriquezcan más en otras cosas, pero sí a poder agarrarse mucho de las dos cuestiones, una concreta que es el fallo y otra que es el escenario que sigue cursando hasta el día de hoy, y ni siquiera sabemos cuándo va a terminar, para seguir motorizando planteos y, de alguna manera, demostrar la pérdida de legitimidad que las medidas de encarcelamiento generalizadas han tenido o tienen en nuestro presente. Con esto creo que termino un poco el planteo general y, por supuesto, estoy abierto a comentarios o preguntas que podamos hacer en el tiempo que tenemos restante, y que no pregunté hasta qué hora es, no pregunté hasta qué hora nos íbamos a extender. Cosa que tendría que haber preguntado antes.
Y Bueno, la idea es hasta las 8, Bueno, pero ahí estaba viendo el reloj. no te vamos a retener si tenés otras cosas que hacer, Diego. Buenísimo. No, estoy perfecto. Bueno, Me di cuenta, no había mirado para nada el reloj mientras estamos hablaba. re bien. Bueno, muchísimas Solo, gracias. ¿me permitís un segundito? Bueno, agradecerte, Diego, súper claro, realmente muy, muy genial la relación que hiciste de las cosas. Simplemente recojo un poco lo que dijiste ahora último momento y te cuento, Santa Fe tiene 6.000 presos aproximadamente en este momento, y el impacto del tema de la sobrepoblación se da en mayor medida en Piñero, en la unidad 1 que es Coronda, y la unidad 2 que es Las Flores, con las siguientes particularidades. Las Flores, todas tienen sobrepoblación, pero Piñero es la más, llega al hacinamiento. Las Flores, a raíz del tema del COVID, hubo una protesta por parte de los presos que se llegó a la rotura del 70% del establecimiento. Prácticamente no disminuyó la cantidad, hubo 4 muertos esa primera noche, más 1 en Coronda. El mismo día se dieron las 2 protestas. En Coronda hay aproximadamente 1.600 presos y el límite son 1.200, y tiene una particularidad que es que hay gente alojada de Rosario y de Santa Fe, y un pabellón intermedio con federales. O sea, los federales en la provincia están en Piñero y en Coronda. Hay otros por ahí desperdigados, inclusive en ámbitos policiales a lo largo de la provincia, pero estos dos penales son los que tienen mayormente el problema, con toda una serie de dificultades que surgen, que es todo lo que tiene que ver con la gestión y la organización de lo que es el ingreso de paquetes, las visitas, todas cuestiones que ahora aparte están agravadas en la complejidad e inclusive suspendidas. Sabes que acá en Santa Fe no hay visitas, bueno, en el resto del país pasa lo mismo, pero no hay visitas ni salidas transitorias del mes de marzo. Sí. Así Ni que, formas de comunicación, por lo que he escuchado, tampoco se ampliaron no. de comunicación que se ampliaron en provincia a través de la utilización de celulares, por ejemplo. Sí, bueno, hay un logro en la unidad, en una de las unidades que están en Rosario, en un habeas corpus colectivo, pero particular para ese, creo que es la unidad 3, ¿no, Colo? Que se habilitó el uso de celulares, pero después, conjuntamente con el Defensor Regional 1, planteamos uno a favor de los presos de toda la provincia, que el juez nos hizo lugar, pero no a los celulares, autorizó que haya un teléfono fijo por pabellón, etcétera, etcétera, cuestión que es insuficiente y que tampoco se cumple. Además, hay penales, como la veo a Valeria Pizonde, que es del norte de la provincia en Vera, que tenemos el penal número 10, que es un penal de tipo modelo, si se quiere, porque es abierto, está enclavado en el medio del campo. Entonces, los internos tienen una vida mucho más en libertad, digamos, con talleres, tienen granja, tienen, bueno, se vio también ahora no superpoblado, pero está al límite porque había mucha gente en ámbitos policiales, y a raíz de un informe que le presentamos al ministro de Seguridad en el mes de febrero, hizo un movimiento masivo de 70 internos que vivían en una celaduría realmente en situación inhumana, infrahumana, pero yo creo que ni animales puedes tener así hacinados como estaban en la celaduría de Reconquista. Fueron los 70 trasladados a Santa Felicia, que es este penal modelo número 10, y está al límite. Pero las 3 que realmente tienen sobrepoblación, bueno, y ahora tenemos el problema, la veo Estrella Moreno por allá, que es la Defensora Regional de Rafaela. Hay una alcaidía en Rafaela que está al doble en los presos, y ya tenemos habeas corpus ganados y todo. ¿Qué es lo que vos decís? Muy lindo el fallo, muy bueno, el problema es la operatividad. Si bien ahora la Corte concedió está emplazada la provincia en 15 días, que estarán venciendo ahora, pues supongo que son hábiles, para que presente a la Corte y a una mesa de diálogo que se armaría por esto, un programa de cómo va a ser para bajar ese número al límite que autorizó Pérez de Urrechu en el año 2017. 2015 fue el planteo, 2015 fue el planteo, y 2020 el fallo de la Corte. El fallo de Urrechu de primera instancia fue 2017, y solamente creció desde allí. Y no creció más porque ya nos pusimos en guardia de una manera
Les cuento algo anecdótico. Mi primer recorrido a Piñero, entro a los pabellones y me acompañaba un ayudante del director. Y bueno, Piñero está pensado un interno por celda, pero hay 2 por celda que encajarían en ese cupo que dio Pérez Urrechu. Y me dice este ayudante del director, no, ahora estamos preparando porque estamos por poner 2 cuchetas más por celda para que haya 4. Y gracias a eso que se le escapó, fue toda una movida nuestra, una de presentar y de gestionar, digamos, en forma directa con los responsables. En ese momento era el Ministerio de Seguridad, ahora eso pasó al Ministerio de Gobierno, en el cambio, porque también está la coyuntura política, ¿no? De un cambio de gobierno y de color político de uno a otro, y se frenó, porque creo que si no sería peor. Bueno, con declaraciones, recién leía en el diario de hoy del ministro de Seguridad que habla, llevamos 150 muertos en la provincia en lo que va de este año, llevamos 20 muertos en custodia, en situación de encierro, 5 en la protesta, pero 15, no, que se van muriendo. El año pasado ya alcanzamos el límite, el nivel que fue el año 2019, y hablando de que la mayoría de las muertes que se dan en estos homicidios violentos son organizadas desde adentro de las cárceles. O sea, es una cosa, un panorama multifacético, complejísimo, con una sociedad y un estado político muy lejos de la situación que vos decís de Estados Unidos, que ni derecha ni izquierda quieren la cárcel, por acá la única idea que se les ocurre es generar más espacios de encierro, con suerte, porque además tampoco se crece en eso, ni en módulos. Si se creció en algún módulo, bueno, esto es algo conocido por vos, se crece sacrificando módulos que tienen que ver o con el esparcimiento, con los talleres, con cuestiones que tienen que ver con la resocialización, como pasó en Santa Felicia o en otros lugares. Así que eso es un poco el panorama que te quería comentar, y que sí, creo que es difícil la operatividad de este fallo, pero bueno, me parece muy importante que la Corte haya dado un plazo. Y ahí estaremos nosotros. Ahora se nos abre otro frente, porque el gobierno federal, como está emplazado a reducir a 50 el número de federales en Piñero, que hoy son 75, que además también la complejidad de que vienen de distintos lugares, inclusive gente de otras provincias, ¿no? Y que además en el sur de la provincia no hay penales. Entonces, los internos que no entran en lo que es la alcaidía de Melincué, que es un lugar deplorable, un lugar superpoblado, un lugar terrible, con mucha corrupción policial y demás, muy alto índice de violencia, muchas muertes en custodia, los presos, digamos, las personas privadas de libertad del sur, los mandan a Piñero. Así que es un problema muy complejo. Y como te decía, Coronda, que tiene, a partir de la masacre que hubo en el año 2005, creo que fue, se dividió en 2 salas el penal, porque fue entre rosarinos y santafesinos. Entonces se dividió en 2 salas, tenemos el ala sur, donde hay aproximadamente 800 varones, es de todo varones, 800 varones de Rosario, y el ala norte, que hay otro tanto casi de Santa Fe, y en el medio los federales. Ese es mi comentario. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, ¿no? Y evidentemente esto me da también para pensar lo que por ahí no mencioné, aparecen necesariamente, bueno, en los recursos por parte del sistema penitenciario, la necesidad de distinguir, digamos, la injerencia que pueden o no pueden tener los jueces en materia de distribución penitenciaria. Eso se entiende lógicamente desde una perspectiva de seguridad o gobierno de la prisión, pero podría llegar a diversos absurdos si pensáramos que los jueces no deben hacer controles de legalidad de las condiciones en las que se lleva a cabo un encarcelamiento. Porque si esto fuera así también, cualquier situación que pudiera dar lugar a tortura tampoco podría ser injerencia de los jueces. Entonces, claramente, digo, hay funciones que son propias del sistema penitenciario sobre la coordinación interna, pabellones, distinciones y lo que fuera, pero estas distinciones no pueden superar el problema de incumplimientos de derechos
constitucionales básicos en materia de encarcelamiento que necesariamente los jueces tienen que velar, de los que no pueden desinteresarse. Solo para contar algo que también se veía, además de la discusión, provincia y sistema federal, también aparece necesariamente la disputa entre organización y administración de las cárceles por parte del Ejecutivo y las tareas judiciales, pero la tarea judicial no puede sustraerse a el aseguramiento de ese cumplimiento básico de derechos, porque es responsable de enviar a una persona a cárcel. Los jueces son responsables de tomar la decisión de encarcelar a una persona en lugar de otro tipo de medidas alternativas, y para el caso en concreto. Diego, tengo algunas preguntas acá de los asistentes y algún comentario, ¿sí? ¿Te las voy pasando? Sí, no, yo no llegué a leer el chat, pero si me decís vos, sí, las veo ahí, o seleccionas algunas. Yo te voy pasando algunas, ¿sí? Te voy a pasar dos. Una es una pregunta de la doctora Silvia Gamba, que trabaja en Venado Tuerto. Ella pregunta cuál es tu opinión respecto de la sustitución de la prisión con medios electrónicos, ¿no? Y es una pregunta muy interesante porque puede ser un arma de doble filo, ¿no? Aumentar el ámbito de lo punitivo o ser usado como un mecanismo de reducción. Y después también hay una pregunta del doctor Galarza Azzoni, alias Mito, defensor federal, que siempre nos acompaña, y nosotros lo acompañamos a él, que te pregunta si a nivel internacional se está aplicando una compensación por la restricción mayor del encierro en tiempo de pandemia. Después hay más, pero lo dejamos para después. Bien. Bueno, la primera, el tema de medios electrónicos. Bueno, hace un ratito mencionábamos, por ejemplo, desde determinadas miradas, la ampliación en países donde tienen una gran disponibilidad de medios electrónicos. El problema es los intereses de negocio que vienen atrás de los medios electrónicos, ¿no? Les decía, por ahí en Estados Unidos, en Canadá, una empresa muy grande, muy experimentada en Estados Unidos, perdón, en Canadá no, en Australia, llegó a Australia para salir a vender medios electrónicos. Yo el año pasado estuve en Buenos Aires, se hizo la conferencia de la ICPA, la International Conference of Prison Association, ¿no? En realidad es una asociación que originalmente integraba a personal penitenciario de todo el mundo, muy fuerte y con sede en Bruselas. Y recién en los últimos años incorporó a los ombudsman, a los procuradores penitenciarios, organizaba una mesa el procurador de Canadá, y por alguna razón quiso que hubiera, además de alguien de la Procuración Penitenciaria Federal, que estuvo muy Muñolo, que hubiera alguien de la Universidad de Buenos Aires, y no sé bien cómo llegó a mí. Y estuve porque me interesaba, bueno, de lo que íbamos a hablar, pero me interesaba también ver cómo era el lugar. Y el lugar, así como en un congreso, nosotros tenemos una mesa, un stand de libros, donde hay por ahí varias editoriales con algún interés comercial, que es vender libros en un congreso de derecho penal, procesal penal y criminología. En este hotel, que fue en el Panamericano, había todo un salón destinado a, digamos, la parte comercial de la ICPA, y a pesar de que no fue tan grande como me comentaban algunas personas, como las que existieron en años anteriores, la parte comercial era destinada al servicio de prisiones. Entonces tenía lavatorios de acero inoxidable para prisiones de cualquier parte del mundo. Tenía formas de monitoreo electrónico para cumplimientos de probation, de libertad condicional, de prisiones preventivas, monitoreos dentro de la cárcel, formas de cámaras dentro de la cárcel. Tenía un sinnúmero de tablets en las que se utilizan para que los presos en algunos países consuman, por ejemplo, literatura, que a veces, hace algunos meses, yo publiqué en mi Facebook una nota que surgió muy crítica sobre los precios del alquiler de literatura para personas que están en la cárcel, en ciertas cárceles en donde restringen la entrada de libros, les permiten tener una tablet con un sistema privado, les va pasando lectura de ciertos libros, de los que se cobran, entre ellos algunos como, no sé, digamos, Romeo y Julieta de Shakespeare, que está en dominio público, pero que puede ser pagado para ser transferido a la tablet. Digo,
jugando con esto para pensar que hay un gran negocio también de empresas privadas vinculadas con el sistema de la cárcel. Esto es un poco recordar a Christie, la industria del control del delito, que hablaba y se asombraba de este negocio de la privatización del sistema penal en los Estados Unidos a principios de los años 90. Esto existe y sigue siendo más grande ahora. El monitoreo electrónico pasó a ser un tema bastante importante en ese negocio. En algunos países, uno de los principales problemas es ese. Y en términos generales, en muchos otros lugares se da lo que comenta Gustavo, que es lo que Stanley Cohen a mediados de los años 80 mencionaba como el problema de la ampliación de redes. La ampliación de redes era que en los lugares en donde existían medidas alternativas, entre ellas formas de monitoreo electrónico, pero también otras medidas alternativas, los jueces lo que terminaban haciendo era disponer formas de monitoreo, en este caso a personas a las que en otro contexto les hubiera dado la libertad simple y llana. Entonces, a los que antes les da la libertad con monitoreo. A los que antes les daba prisión domiciliaria simple, les da ahora prisión domiciliaria con monitoreo. Pero en realidad, estas formas alternativas, en lugar de reemplazar el encarcelamiento, lo que hacen es engrosar el número de personas que son controladas por el sistema penal, ¿no? Y este efecto se dio mucho, y hay autores que lo critican mucho también en Inglaterra. Inglaterra es muy conocida por las sanciones comunitarias. La experiencia que tiene desde los años 70 en materia de sanciones comunitarias tiene formas muy amplias como alternativas al encarcelamiento. Y sin embargo existe la crítica también de que estas sanciones comunitarias terminan imponiéndose a los casos fáciles. Son un poco lo que nos pasaba a nosotros, yo hablando un poco del sistema federal, a las probation. Los tribunales le daban probation a casos fáciles, a los casos que hubieran terminado con absoluciones. O sea, las probation no terminaban alternando con las posibles condenas, sino con los casos fáciles que hubieran terminado con absoluciones necesariamente. Porque el riesgo de ir o los juicios abreviados, porque el riesgo de ir a juicio terminaba siendo más complejo, y bueno, un juicio abreviado fácil, una probation fácil, una suspensión de juicio a prueba fácil, terminaba dándose a alguien que tenía buenas chances de existir un buen juicio y terminar con una absolución. Y eso, en lugar de solucionar, naturalmente, digamos, complica la cuestión. Ahora, esto no necesariamente significa que el monitoreo electrónico es el mal absoluto. El tema es lograr que efectivamente sea una forma alternativa al encarcelamiento y no que mantenga el mismo encarcelamiento y encima engrose con monitoreo electrónico. Esta sería mi primera respuesta. El lugar que tiene mayor desarrollo de monitoreo electrónico en términos, digamos, de peso específico, paradójicamente es Francia y no los Estados Unidos. O sea, en cantidad de usos es muchísimo. Ahora, tiene muchísimo uso, no tanto para prisiones preventivas, sino como para lo que serían condenas condicionales. Es un caso interesante también. Bélgica lo estudian mucho como una alternativa al encarcelamiento, pero con estos problemas que mencionamos, ¿no? Que a veces en lugar de alternativa termina engrosando a otras situaciones que no hubieran terminado con un encarcelamiento, y ese es el problema que veo al día de hoy. Y la otra... No, las dos... ¿Me olvidé de alguna o empecé por...? Sí, la otra pregunta era respecto si a nivel internacional se estaban fijando compensaciones. No que yo sepa, digamos, un estilo al estilo de consideración de la pena de Zaffaroni, ¿no? Uno podría decir, trayendo acá, el utilizar el concepto de pena natural como una forma de restricción. Muy probablemente uno podría decir que estos criterios sí ingresan, pero no les sé decir de qué manera, y menos en estos meses, ingresan en decisiones de conmutación de penas, en países que aplican más formas de conmutación de penas, ¿no? Entonces, digamos, la existencia de una conmutación de penas a una persona que estuvo encarcelada durante COVID puede, digamos, verse mejorada tomando en consideración la existencia del riesgo del COVID mismo durante su encarcelamiento, ¿no? Es que uno podría pensar, me parece que subestima en algún sentido, cuando hablamos del número de plazas, ¿no? Vamos a tirar algo que probablemente no abre nuevas ventanas, sino que gira sobre lo mismo. Pero uno podría decir incluso que el sistema de cupos fijado hace 2 años en Santa Fe o en cualquier parte del mundo
está pensado para un esquema sin COVID, y que hoy mismo esos cupos no los podemos cuantificar, pero claramente no podrían superarse, porque el cupo hoy mismo es un cupo, el cupo 2020 tendría que ser pensado como cupo con distancia social, con alguna forma de distancia social, ¿no? Para decirlo de otra manera, en la sociedad abierta también nuestras formas de vinculación necesariamente tienen que ser más amplias. Bueno, para que el cumplimiento de una pena no se vuelva abusivo, violando los numerosos derechos que hemos mencionado, la consideración de cupo, que dijimos, no es un cupo meramente matemático, digamos, que puede medirse con centímetros de distancia de una persona a la otra, o volumen de aire respirado, a pesar de que, insisto, en algunas decisiones se jugó un poco con esto para fijar una especie de cupo mínimo. Lo que sí podríamos decir es que en 2020, año de distancia social, esos cupos que se pensaron hace algunos años, incluso quedan chicos. No sabemos qué es, pero incluso los quedan chicos. Si uno quisiera exagerar en materia de litigio estilo americano, uno podría decir, bueno, que debe haber algunos pensando en un nuevo litigio para que se reafirmen los cupos que ya fueron fijados en el pasado, entendiendo que no responden a la realidad de hoy. ¿Por qué? Porque incluso las personas que quedan en prisión, además de todos los adicionales que tienen que ver con la vida en prisión, están sufriendo el adicional de poder ser contagiados por COVID en algún momento. De la misma forma que el personal penitenciario podría decir esto es trabajo esencial insalubre, porque a mí me están sumando algo que el año pasado ni siquiera teníamos, y es tener que lidiar con posibles contagios de COVID. Bueno, en términos, digamos, laborales, podría intentar plantearlo de esa manera. Bueno, de la misma forma, el cumplimiento de la pena de prisión este año se ha vuelto algo más complejo, más incierto, por supuesto, ¿no? Mencionamos hace un ratito las restricciones de comunicaciones y familia, que para nuestros sistemas de encarcelamiento cumplen un rol tremendamente fundamental, ¿no? En la provisión afectiva, pero también de víveres, de contacto, de un montón de cosas, ¿no? Sin la visita de familia, un año en la cárcel es otra cosa, uno podría decir directamente. Bueno, no conozco ningún caso claro en donde lo hayan descontado, digamos, como uno podría pensar a partir de la propuesta de las penas ilícitas de Zaffaroni, pero probablemente pueda tener incidencia en algunas conmutaciones en las que se compute esto como un elemento adicional. Bien, sí, y se podrían hacer planteos individuales, ¿no? Caso por caso, porque a veces la estrategia no solamente es hacer planteos globales, sino que a veces en los planteos individuales se pueden obtener una buena capacidad de rendimiento también. Diego, me gustaría, si no te parece mal, darle intervención a Gustavo Pérez Durrechu, que fue el juez de este habeas corpus, para que o te haga alguna pregunta o haga alguna reflexión, y quiero aprovechar y destacar, los defensores siempre criticamos a los jueces, pero en este caso, Gustavo fue un juez que tomó una decisión muy firme y muy valiente también. Una decisión muy valiente en su momento que nosotros rescatamos y ponderamos, ¿no? Porque no solamente hay que imponer un cupo, es la primera vez que se imponía un cupo judicial, sino que un año después también tomó la decisión de que tenía que respetarse ese cupo, y si eso implicaba trasladar personas, que eso debía hacerse, ¿no? Así que bueno, Gustavo, ¿estás aquí? Bueno, muchas gracias, Gustavo. Diego, sinceramente, muchas gracias las palabras y muy buenos los aportes. Yo destaco, digamos, la actividad que ha tenido el Servicio Público de la Defensa Penal, que en un trabajo, sinceramente, de todos los defensores, porque esto desde las autoridades y también todos los defensores que han hecho los relevamientos, y sobre todo el diálogo que se dio y el trabajo. Esto fue a través de mesas de diálogo que se fueron llegando a un montón de decisiones. Este habeas corpus demoró porque, bueno, con las pericias que hubo que hacer con los arquitectos, la idea era obviamente que no se demorara tanto, y bueno, y lamentablemente algo que supuestamente ya tenía que estar resuelto se postergó hasta este año. Creo que es importante esta mesa de diálogo que sea abierto, con la participación de todos los operadores, todos los actores, y sobre todo ir repensando esta cuestión yo me quedo con las ideas
ir cambiando del encierro total y sobre todo ir tomando algunas cuestiones que son preventivas, e involucrar al Ministerio Público de la acusación también en el tema de decir, bueno, los jueces somos responsables, conforme a la Constitución, de las personas que estamos encerrando, pero bueno, nosotros resolvemos hoy por hoy en un sistema acusatorio, bueno, un sistema acusatorio que tiene que dar respuestas a esta nueva realidad. Lógico. Sí. Tenemos también, juntando un poco lo que decía Diego, lo que acaba de decir Gustavo, y hay un comentario también del defensor Adrián Roca, que le pareció interesante la idea de responsabilizar al MPA. Voy a contar un dato que si está Marcelo Marasca también lo puede corroborar. No hay un solo habeas corpus individual o colectivo desde el 2014 hasta el día de hoy en el que el MPA se haya sentado a decir tienen razón. Siempre se han opuesto absolutamente a todos los habeas corpus, inclusive al más evidente de todos los habeas corpus. Y hay me parece a mí allí un mal entendimiento de cuál es el rol que tiene que cumplir la Fiscalía, porque por más que estemos en un sistema adversarial, eso no quiere decir que haya que oponerse por oponerse siempre, ¿no? También tienen un rol de cumplir y hacer cumplir la ley y la vigencia de los derechos humanos. Así que es un dato realmente muy interesante, Diego. Buenísimo, sí. A mí esto, cuando leí el tema del Procurador General de Estados Unidos, del ámbito federal, que tienen distintas clases de delitos, muchos de ellos vinculados con drogas necesariamente, no todos los delitos de drogas son federales, pero es una temática que ha sido muy compleja, y otras que pueden ser, sí, hay más delitos de cuello blanco, y hacer más fácil la intervención o no, pero en todo caso, me pareció muy interesante que una de las delanteras la tomara el jefe de los procuradores federales, diciendo, en algún sentido muy breve, el lineamiento que da, pero en todo caso lo que está diciendo es, está aceptando es, nosotros vamos a ser responsables de esto también. Ser responsables de esto significa ser responsable de las personas privadas de la libertad, en algún sentido sus familiares, no lo dice él, lo contacto yo, pero sí menciona especialmente en la página, y siguen muy de cerca el número de personal penitenciario infectado por COVID. Es decir, también somos responsables de la mano de las decisiones nuestras, que son las que piden pena. Digamos. El acusatorio no es solo ni siquiera es un querellante que puede pedir liberándose de las cuestiones infraestructurales o de las cuestiones estatales y la disponibilidad estatal para hacer cumplir la pena. El querellante pide como parte. Bueno, el Ministerio Público Fiscal no cumple ese mismo rol. El control de la legalidad también lo tiene, aunque no sea imparcial en términos de un juez, ¿no? Y que naturalmente desempeñe una función singular. Entonces me parecería interesante que se vieran más atados también a esta decisión y que no fueran solamente la contracara de las decisiones correctas de los jueces. Y al mismo tiempo, para bien completar con lo que comentaba recién Pérez Urruchu, está bárbaro poder depender de buenos jueces que toman buenísimas decisiones, pero estaría estupendo que esto fueran decisiones institucionales, y no que tengamos que depender de jueces sensibles, motivados y respetuosos de la Constitución para que surgieran decisiones de estas características, ¿no? Porque eso no se puede dar por asegurado necesariamente. Exactamente. Diego, te hago una pregunta más. ¿Qué podés contarnos de lo que fue la deriva del caso Berbisky en provincia de Buenos Aires, que obviamente quedó incumplido? ¿Cuáles fueron las acciones institucionales que se llevaron a cabo con posterioridad como para gestar el cumplimiento de ese fallo, ¿no? Sí, bueno, por ahí esto daría tal vez para una charla en sí mismo, porque la verdad que es muy compleja y temo simplificarla demasiado, ¿no? Incluso a la distancia, ¿no?, del fallo Berbisky, ya más de 10 años, 15 años del fallo Berbisky, podemos ver el impacto que tuvo necesariamente, el primer impacto como acción colectiva en términos de decisión de la Corte Suprema, mencionado hasta el día de hoy, pero por supuesto vamos a encontrar a diversos lectores que digan, esperamos más de lo que vino después de este fallo, y esto no se dio. También tuvo una repercusión en los años subsiguientes, los primeros 2 años bastante favorable, pero que empezó a perder peso rápidamente por nuevos problemas.
Las mesas de diálogo comenzaron también a ritualizarse, a hacerse rituales en donde efectivamente no se intervenía con mínimas posiciones que pudieran llevar a soluciones en el corto plazo. El nivel de encarcelamiento en el país siguió creciendo, más contenido en algunos momentos, más fuerte después del 2007, si recordamos a niveles nacionales, y creo que la provincia de Buenos Aires acompañó un poco ese nivel de encarcelamiento. Estuvo contenido, después se disparó un poco, y después, bueno, se hizo más contenido tal vez que lo que vimos en los últimos años, pero se hizo más marcado, y diversas reformas también que impactaron en el sistema de ejecución de penas y en el Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva. Digamos. La provincia de Buenos Aires es sin duda una provincia muy grande, muy compleja, muy supeditada a muchos de los hechos que leemos en la prensa nacional, muy supeditada a las decisiones de los jueces, que en algunos casos también se vieron un poco más constreñidos a tomar determinadas decisiones para no caer en acusaciones de juicio político, por ejemplo, o no ser repudiados de otra manera, y en todo caso, digamos, lo que pudo esperarse del fallo Berbisky en sí mismo, en términos instrumentales operativos, lamentablemente duró muy poco y no llegó a sostenerse en el tiempo en estas condiciones cambiantes que pateaban para seguir aumentando las condiciones de encarcelamiento, ¿no? O que hacían muy difícil resistir a las condiciones de aumento de encarcelamiento. Es una mirada muy simplificada, lo sé. Me parece que está bueno para algo más en pleno, pero si no me olvidaría seguramente de alguna cosa concreta, así que solo podía tirar la mirada así de lejos. Por eso les decía, en términos jurídicos es un fallo que es imposible de no mencionar en materia penitenciaria, ¿no? Cuando pensamos en las posturas de la Corte Suprema, y de una Corte Suprema en la que fueron cambiando algunos de sus integrantes, pero que mantuvo, digamos, algunos lineamientos bastante similares hasta el presente, a diferencia de los que comentamos en la Corte Americana, en donde el cambio de integrantes cambió absolutamente la ecuación. Digamos. Hoy por ahí no estará Zaffaroni en la Corte Suprema, que sabemos que en materia de discusiones penales tenía un papel particularmente emblemático, y hay otras cosas que no fueron abiertas, sin duda, otros casos que no fueron abiertos, pero no podemos decir que cambió, digamos, de blanco a negro la composición de la Corte en ciertas materias que hacen a las cuestiones penales. Y sin embargo, el efecto del fallo Berbisky en el problema de la provincia de Buenos Aires fue bastante limitado. La parte de hacer ejecutivo a esto, cuando implica decisiones políticas, intervenciones de distintas agencias, es bastante complejo. Requiere sin duda una estrategia que a mí me parece que tomó el mejor camino posible, pero que aún con el mejor camino es compleja, es muy compleja. Y lamentablemente, como litigantes no tenemos, digamos, no tenemos respuestas mágicas, ¿no? Porque como litigantes podemos pensar en un caso en particular, pero pensar en términos colectivos es muchísimo más complejo. Lo mismo podría pasar cuando vemos estos juegos de distribuciones entre, por ejemplo, alcaldías y sistema penitenciario, entre la unidad tanto, se resuelve el problema de la unidad tanto, pero no se resuelve o pasa a estar, o se desplaza, mejor dicho, el problema a otra unidad penitenciaria. Pues necesariamente, digamos, una acción efectiva es la acción efectiva que no resuelve el problema de una unidad penitenciaria, sino que tampoco le pasa el problema a otra. Por eso decíamos necesariamente la acción que se ve más conducente tiene que pasar por los criterios que determinan un desencarcelamiento, ¿no? Un uso del encarcelamiento mucho más contenido para ciertos delitos, para ciertos casos, para ciertos delitos que no tendrán mucha discusión, probablemente los delitos graves, una excarcelación de personas vulnerables dentro del sistema penal, por edad, en los lugares donde hay madres con hijos o madres embarazadas, otro criterio fuerte que se utiliza, por otras enfermedades preexistentes, presos con HIV, presos en prisión preventiva, naturalmente, con toda la discusión que tenemos desde hace años en materia de prisión preventiva, pero que necesariamente requiere de la opción desencarceladora para llegar a alguna solución más o menos efectiva. Porque lo otro termina desplazando el problema o al futuro o al vecino de al lado, de alguna manera. Y por supuesto, digamos, resolverlo todo es un tema difícil.
Bueno, la verdad, Diego, es que tus reflexiones, tus conocimientos nos han venido muy bien, nos sirven, lo vamos a utilizar para esta instancia en la que nos encontramos, que sabemos que subimos un escalón, nada más, que nos faltan muchos otros por recorrer. Creo que pudimos como institución poner en la agenda del Poder Judicial este tema y lograr una decisión favorable. Y ahora, como vos decís, habrá que desarrollar una nueva estrategia para trabajar no solo desde lo judicial, sino también desde la política institucional para sostener este logro y llevarlo a un mejor puerto, ¿no? Jacqueline, no sé si querés decir algo más. Sí, o sea, replicar lo que acabas de decir, Colo, con algunos comentarios por ahí que hicimos por acá. Y por supuesto, súper clara tu exposición, y cada cosa que ibas diciendo uno las iba relacionando mentalmente con la problemática a la que nos enfrentamos. Este tema fue tema de Congreso Provincial de Procesal Penal. Yo particularmente lo elegí, y siempre instando, y con esta cuestión de los fiscales, que puedan asumir y responsabilizarse también por las penas que piden. Es más, mostramos fotos nosotros, porque los fiscales no van a las cárceles. Generalmente no saben de qué estamos hablando. Entonces, me parece que yo fui jueza penal y camarista antes de ser defensora, y me parece que al momento de fijar la pena con estos pisos, este sistema de pisos y techos con un trayecto muy largo, no es lo mismo 8 que 7,5, no es lo mismo. Y los fiscales piden penas elevadísimas y encuentran eco en la sociedad y encuentran eco en los jueces muchas veces, y son muy reacios a un sistema que tenga que ver más con un concepto de justicia restaurativa, de tener la cárcel realmente como última ratio, incluso para aquellas personas que son primarios y que son merecedores de penas cortas, que sería muy bueno que no pasen por la cárcel, porque el producto está a la vista, está a la vista de la sociedad. El tema es que como que se mira para otro costado y no hay una respuesta política y no hay una respuesta objetiva por parte de los fiscales, porque este tema que el Colo de alguna manera lo deslizó por ahí, de tener un sistema acusatorio también en el tramo de la ejecución de la pena, también nos hace replantear cuál es el rol de los fiscales. Los fiscales tienen que trabajar objetivamente, no tienen siempre que estar acusando, buscando más, pero en la práctica, en el día a día, lo que uno encuentra siempre es el rechazo, siempre es la negativa por la negativa misma. Y con una sociedad y también con un campo político que se hace eco bastante rápida y fácilmente de ese tipo de respuesta. Pero bueno, nosotros no cesaremos en nuestra lucha y trataremos siempre desde una política comunicacional ser claros hacia los terceros también. Buenísimo. Jacqueline, te comento algo que me quedó en tintero y puede ser interesante pensando en el tema, en los argumentos de los fiscales, muy en general. Brasil, ahora les mencionaba que el Consejo Nacional de Justicia, bueno, publica, es uno de los encargados, entre 10.000 cosas que hace, llevar a cabo información estadística muy interesante, tiene en su página. Hicieron un relevamiento en algunos lugares, puede ser bueno o malo, pero es lo que hay en estos pocos meses, de qué tasa de reincidencia había de personas que habían sido liberadas como consecuencia del COVID. Y la tasa de reincidencia que ellos identifican en promedio es bajísima. O sea, si el argumento podía ser, estas liberaciones en detenciones domiciliarias se van a incumplir y van a llevar a que numerosas personas las incumplan y vuelvan a la cárcel cometiendo nuevos delitos, bueno, no podemos generalizar y no lo sabemos en otros países y en otros lugares, pero lo que se ve en Brasil es bajísima. Mencionan un 2,5% de personas que reingresaron por cometer nuevos delitos, entre ellos violar las condiciones del encarcelamiento. Puede ser que esto cambie en 5 meses, puede ser que cambie cuando se evalúe todo el nivel nacional, pero las ciudades y regiones que evaluaron mostraron que efectivamente no era problemático como podía
pensarse este tipo de liberaciones, o no era tan problemático como podían temer jueces y alguna parte, fiscales y alguna parte de opinión pública, cuando se pensaba en, digamos, liberar a determinadas personas encarceladas y disponer su detención domiciliaria. Y la Bueno, gran pero mayoría fíjate que de bajas pasó a detención domiciliaria en todas partes del mundo, ¿no? acá en Santa Fe, ahora en estos días es noticia que el procurador de la Corte pide la investigación y se manda a la legislatura, que bueno, por otro engendro que otro día te explicamos que tienen el control disciplinario, digamos, de fiscales y defensores, la investigación de jueces que concedieron prisiones domiciliarias. Entonces vos fijate la presión que eso significa. Yo pienso que el juez o la jueza que siente presión no puede ser juez, tiene que dar un paso al costado. Y es muy difícil ser juez, es muy difícil ser jueza, y trabajar libre de presiones realmente parece, pero el que no lo puede lograr me parece que tiene que dar un paso al costado, no sé, rendir concurso para otra cosa, buscar un rol en que se sienta más cómodo. Pero eso genera una presión y una preocupación en todo ese colectivo, porque, bueno, pucha, cuando aceptan alguna cuestión que inclusive en muchos casos fueron producto de acuerdos entre fiscales y defensores, están investigando a jueces y también a los fiscales. Sí, vamos para atrás en ese sentido, frente a la complejidad de las cárceles superpobladas, todo mal. Difícil. No, tiene que desmontarse a partir de distintas cuestiones, y esto es medios de comunicación que dicen retratar opinión pública, que tampoco se sabe bien qué es lo que opina, pero a veces, digamos, la vemos retratada por medios que nos dicen que la opinión pública está en contra de determinadas cuestiones. Esto impacta en la política, y la política necesariamente lo transfiere respaldando, no respaldando decisiones que se convierten en decisiones individuales, digamos, desprovistas de redes. Entonces, evidentemente es complejo el desmonte en general de este tipo de cuestiones, ¿no? Pero vos, por ejemplo, Jacqueline me mencionaba que la prisión de Piñero era una prisión compleja también por algunas cuestiones vinculadas con temas de droga. California, el gran problema que tenía es que tienen desde hace años muy estructurados lo que son las bandas criminales dentro de las prisiones, pero en un nivel que Argentina desconoce absolutamente. O sea, digamos, existen en Estados Unidos, existen, sabemos, en Centroamérica de manera muy fuerte, y sabemos que en Brasil hay numerosas peleas internas por poder en las prisiones en ciudades muy importantes, ¿no? En el nordeste, pero también en San Pablo y en Río, en donde efectivamente se puede hablar de grandes estructuras organizadas en el marco de las prisiones, ¿no? Ahora, la dimensión de eso, que puede generar, yo digo pensando en un fiscal o en un juez brasileño que tiene que decidir estas cuestiones, bueno, a pesar de ello, no impidió pasar a detención domiciliaria a 32.500 personas. Es muchísimo. Uno podría imaginar que en ese contexto, en un país con dosis de violencia muchas más altas que las que puede reflejar en términos generales Santa Fe, a pesar de indicadores recientes que son más altos de los que nos gustaría escuchar, sin duda, ¿no? A pesar de esto, en Brasil, no tengo idea de cuántos casos se plantearon, pero esto dio lugar a numerosísimas concesiones de detenciones domiciliarias. Entonces, uno podría decir, tan cercanos, en una sociedad compleja, violenta, y en donde también hay que poder firmar una liberación en sociedades en donde la organización de la violencia está tan difundida, bueno, algo nos tienen que decir de que de alguna manera se puede, ¿no? Se puede sin caer en una explosión social, ¿no? Llevar a cabo este tipo de decisiones. Así es. Bueno, veo que no hay más preguntas y además llegamos a las 8 de la noche. Le hemos sacado jugo a tu intervención, Diego. Te agradecemos mucho, agradecemos a Jacqueline también la organización de esta actividad. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Diego, excelente. Gracias a todos y a todas. Solamente un aviso parroquial, ahora nos tomamos unas pequeñas vacaciones con este tipo de actividades y vamos a retomar con el tercer ciclo de charlas en el mes de agosto y vamos a tratar el tema género y derecho. Vamos a ver cómo podemos capacitarnos
para ver cómo podemos defender al imputado en contextos de género, contexto de violencia de género, el tema de defender a la mujer, el tema de la relación con la legítima defensa y demás. Tenemos experiencia, lo tenemos claro, tenemos un discurso correcto, adecuado a la CEDAW y a Berendo Pará. Cuando nos toca defender al varón, la cuestión se complica. Estamos armando algo muy lindo con la Defensoría General de la Nación, a ver cómo podemos hacer para que esa especie de tensión entre el derecho penal y la perspectiva de género desaparezca y nos podamos sentir más cómodos desde la defensa. Eso y lo estamos organizando para agosto. Bueno, gracias Diego, que te quedaste hasta escuchar el aviso parroquial y todo. Mil gracias. Nos vemos el año que viene en forma presencial segura. Gracias. Chau, chau, chau. A todos, a todos.